Bueno, pues gracias por acompañarnos hoy. Vamos a iniciar. Aunque no podamos verlos o escucharnos, nos encantaría saber si tiene alguna pregunta, así que puede hacer cualquier pregunta usando el chat o la función de preguntas y respuestas. Y durante el tiempo reservado al final del programa, trataremos de contestar todas las preguntas que sea posible. Bueno, nuevamente, hola, bienvenidos a la serie de seminarios web de Schneps Media. Mi nombre es Carmina y trabajo en Schneps Media. Es una compañía de medios local, la más grande del área metropolitana de Nueva York. Publicamos más de 80 periódicos, revistas, sitios web, seminarios web y eventos en Queens, Brooklyn, Manhattan, el Bronx, Westchester y Long Island. Es una lista larga, ¿sí? También lo hacemos en Filadelfia y Palm Beach, Florida. Este seminario web que se está grabando y se podrá acceder en nuestro canal de YouTube en youtube.com/Schneps Media. Bueno, pues hoy nos complace presentar el webinar Respire profundo, mejore su salud pulmonar en la era de COVID-19. Así que esta es una muy interesante webinar que tenemos para ustedes. Como sabemos, ciertas condiciones de salud y comportamientos ponen a las personas en mayor riesgo de COVID-19 y otros problemas pulmonares graves como el cáncer. Hoy tenemos la suerte de contar con dos expertos del New York Presbyterian y Weill, pronunciado Weill, eso lo tengo que aprender también, Cornell Medicine, para compartir consejos de suma importancia para la salud de adultos hispanos. Así que voy a introducir a nuestros panelistas y quisiera que le demos la bienvenida a Jonathan Villena Vargas, médico ND. El doctor Villena es profesor asistente de cirugía cardiotorácica en New York Presbyterian Weill Cornell Medicine. Es un experto en el manejo de enfermedades pulmonares y le apasiona encontrar tratamientos innovadores. Al hablar español y portugués con fluidez, tiene un enfoque particular en ayudar a la comunidad hispana a obtener la atención que necesita. El doctor Villena también está comprometido a entrenar a la próxima generación de médicos, estudiantes, investigadores y residentes de todos los niveles. Bienvenido, doctor Villena. Muchas gracias, Carmen. Gracias. A continuación, también le queremos dar la bienvenida a la doctora Blanca Esquel. Espero que esté pronunciando bien su apellido. La doctora Esquel es médico de cabecera en New York Presbyterian de Queens y es la directora médica del Centro de Atención Ambulatoria. Su enfoque está en la medicina interna y en una firme defensora de cerrar las brechas en las disparidades de salud en las comunidades de Nueva York. La doctora Esquel también dedica su tiempo a enseñar a las generaciones más jóvenes la importancia de la atención primaria. Gracias, doctores, por acompañarnos hoy para discutir este tema. Y bueno, damos la bienvenida a la doctora Blanca. Hola, señora, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias por la introducción. Gracias. Pues gracias, doctores, por acompañarnos hoy para discutir este tema tan importante. Y bueno, me gustaría empezar, ¿verdad?, con la doctora. Por favor, doctora, tal vez podamos empezar con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los problemas pulmonares más comunes que enfrentan los adultos hispanos? Bueno, actualmente la enfermedad, la que hemos visto más en los últimos 2 años, que vamos a conversar más sobre ese tema después, son las enfermedades por COVID. Entonces, eso hablaríamos un poquito más tarde. Pero lo que queríamos enfocarnos son las otras enfermedades que también pertenecen a todos los adultos, no solo los hispanos, pero muchos adultos y niños también, o los hijos, los adolescentes, como tenemos el asma, que es también una enfermedad que produce muchos días de ausencia al trabajo, al colegio, entonces algo que hay que tener en cuenta. También tenemos la enfermedad crónica de los pulmones que produce, que puede ser como el enfisema, que es una enfermedad crónica que afecta generalmente a los adultos mayores porque generalmente está relacionado con un largo proceso de fumadores y otros factores de riesgo que podemos conversar más adelante.
Y después lo que me gustaría enfocarme en este seminario es hablar un poco más del cáncer de los pulmones, porque es una enfermedad, es la segunda causa de muerte en los adultos en Nueva York. Sea hispano o no hispano, pero es la segunda causa de muerte. Y el otro factor importante a tener en cuenta que en los últimos años ha crecido la cantidad de mujeres que tienen cáncer de pulmón. Al principio eran todos varones porque solo los varones fumaban, pero después nosotras quisimos ser igual que los varones, entonces empezamos a fumar también. Entonces ahora es casi igual que los varones, o sea que toda la comunidad la hispana, sea masculina o femenina, tiene la posibilidad de tener ese cáncer si es que sigue fumando y fuma en cantidades elevadas. Entonces me gustaría que nos enfoquemos un poquito más en eso porque es totalmente prevenible, perdón. Sí, claro que sí, como comenta, nos enfocaremos precisamente en eso. Pero tenemos otra preguntita, hablando de todos estos problemas pulmonares, ¿qué comportamientos o elecciones de estilo de vida afectan la salud pulmonar? ¿O existen algunos hábitos de estilo de vida que puedan ayudarnos a reducir el riesgo de desarrollar problemas pulmonares? Sí, como estuvimos mencionando hace unos minutos, el cigarrillo, el tabaco, que puede ser en forma de cigarrillo, que es lo más común. Puede ser también en forma de la gente que mastica tabaco. También puede ser la gente que usa las pipas, el tabaco en perdón, no me acuerdo su nombre. ¿Electrónico? ¿El tabaco Electrónico también. Ese también es una nueva forma que ahora viene el cigarrillo electrónico, que que generalmente afecta más a los jóvenes y produce muchas enfermedades pulmonares, como se habrán enterado, que ha producido varias muertes en muchos jóvenes y enfermedades pulmonares bien graves. Ya por eso algunos de los cigarrillos, el vaping que le dicen, se ha prohibido y es una buena cosa que ha pasado. Pero el tabaco sigue siendo la mayor causa de enfermedades pulmonares y no solo pulmonares, de otras, realmente afecta a todo el cuerpo. Incrementa el riesgo a otras enfermedades, a otros cánceres. Entonces, no solo por los pulmones, pero específicamente porque va directo a los pulmones. Bueno, y quería ahondar un poquito más en lo que me comentaba del cáncer pulmonar. ¿Podría darnos más detalles, por favor? Sí, el cáncer pulmonar, la mayoría de los cánceres pulmonares se ven en las personas que han fumado y tiene una relación muy importante también con la cantidad. O sea que la gente que fuma más riesgo tiene. El riesgo va subiendo con la cantidad de cigarrillos que uno fuma durante su vida. Y también es importante saber que la gente, la gente puede ser la que fuma directamente o la persona que vive con un fumador, que se llama fumador de segunda mano. O sea, que tú no estás fumando tu propio cigarrillo, pero estás inhalando el humo de la persona que vive en tu casa y que te está dando ese humo cuando él o ella está fumando. Lo que le llamamos el humo, ¿verdad? De segunda mano o algo parecido. Se llama, que en inglés se dice second hand smoking y en español sería fumador de segunda mano. O sea, no sos la primera persona que está fumando, pero estás respirando el aire de tu pareja, de tus hijos, cualquier persona que viva en tu mismo ambiente. Claro que sí. Bueno, ¿juega algún papel la genética o los antecedentes familiares precisamente en este tipo de problemas pulmonares? Sí, la genética influencia bastante. La genética en general lo que hace es que incrementa la posibilidad, pero generalmente la genética sola
no va a producir enfermedades de cáncer de pulmón. Generalmente se necesita otro factor externo y del ambiente para producir la enfermedad. Por eso es también importante que si uno tiene personas en la familia con muchos cánceres, cuidarse más todavía, porque esa predisposición está ahí. Y si uno le agrega un factor de riesgo como el hecho de fumar, aumenta el doble que una persona que no tenga esa historia familiar. Por eso es importante cuando usted vaya a su médico de cabecera, contarle las enfermedades, siempre se le pregunta, y si no lo pregunta, ustedes ofrecen las enfermedades de sus familias, de sus padres, de sus hermanos, tíos, todo eso es importante para tener en cuenta. Muy buena sugerencia, doctora. Y creo que de repente se nos olvida que tenemos que dar esa información, ¿verdad? Y todo lo relacionado que está a nuestra salud con la de nuestra familia. Sí. Pero también, bueno, otra de las preguntas es si existe alguna señal de advertencia temprana que debemos tener en cuenta, ¿verdad? Cuando se trata de estas enfermedades pulmonares. O si no lo hay, ¿qué pasos podemos tomar, ¿verdad? Para detectar condiciones que tal vez podrían estarse desarrollando y no nos hemos dado cuenta. Sí, exactamente. Lastimosamente el cáncer, todos los cánceres muy comúnmente los descubrimos cuando producen síntomas. Generalmente cuando producen síntomas puede ser muy tarde. Hace unos años, no muchos años, que se ha aprobado un método para detectar el cáncer de pulmón antes de lo que se produzca y que se extienda en todo el pulmón. Entonces, todas las personas que son fumadores pueden tener un examen que es como una tomografía computarizada de los pulmones que ayuda a detectar el cáncer en las épocas, en los estados más iniciales para poder tratar y curar la enfermedad. Doctora, y me voy a salir un poquito de las preguntas que ya tenemos establecidas, pero un poco de curiosidad. Por ejemplo, existen muchas pruebas actualmente, ¿verdad? Del ADN o DNA, ¿verdad? En inglés, para que la gente sepa si puede ser propenso a algún tipo de enfermedad. ¿Estas también funcionan como para saber si puede ser propenso a algún cáncer pulmonar? Generalmente no tenemos esas informaciones, no están realmente bien documentadas todavía. Cuando existe una tendencia, generalmente es mejor hablar con un especialista de genética, porque esos exámenes que se hacen, que uno se puede hacer en la casa y que tienen mucha publicidad, muchas veces no están muy bien documentados. Hay que tener un poco de cuidado con eso. Bueno que lo mencione, doctora, es bueno saberlo. Y bueno, no sé si nos puede explicar un poquito más, ¿verdad? El proceso de evaluación para verificar la salud pulmonar de una persona, por ejemplo. Sí, entonces, como dijimos, cuando uno va al médico primario o el médico de cabecera, debería, si no le preguntan, que probablemente le van a preguntar es que si fuma. Hay que también saber cuánto fuma. Y se calcula lo que nosotros llamamos los años de cigarrillos fumados. Entonces, hay un límite que con los estudios se ha demostrado que es el límite más peligroso. Entonces, hay una cantidad de 20 años de cigarrillos fumados para personas adultas de 50 años donde puede tener ese examen. Entonces, es bien importante que cuando usted comunica con su doctor de cabecera, le diga exactamente cuántos cigarrillos ha fumado, porque con ese número uno puede calcular si usted está o no indicado a tener ese examen y el seguro le va a pagar el examen, que es otro factor importante. Claro, muy buena información, doctora. Le agradezco muchísimo esta información que nos está proveyendo en este momento y seguramente vamos a regresar con usted en unos minutos más, ¿verdad? Para las preguntas, pero le quiero recordar a la audiencia
que pueden hacer su pregunta directamente en el chat, en el área de preguntas y respuestas o Q&A. Sí, ahí pueden poner las preguntas que tengan y al final de la sesión las estaremos contestando. Así que muchas gracias nuevamente, doctora. Y bueno, me gustaría continuar con el doctor Villena, también para hablar un poquito sobre los tratamientos para condiciones pulmonares, ¿verdad? Entonces, nuestra primera pregunta, doctor, bienvenido nuevamente, es si un paciente tiene una afección pulmonar, ¿cuáles son las diferentes opciones de tratamiento disponibles? Y varía según el tipo de enfermedad pulmonar. Bueno, lo que quería decir, igualmente lo que estaba hablando el doctor Skell, yo soy cirujano torácico, yo trato más a los pacientes con cáncer o pacientes con enfisema. La asma es algo que es muy prevalente en nuestra población también, pero eso no es yo no soy experto en eso. Pero como está hablando el doctor Skell, lo más importante es el cáncer de pulmón, yo pienso, en nuestra comunidad. Y los tratamientos pueden variar dependiendo del estado, pero como hoy estaba diciendo, una de las cosas buenas que ha salido del COVID-19 es que las personas están enfocándose más en lo que es la salud pulmonar. Ha bajado el uso de cigarro en la población completamente en los últimos par de años por el COVID-19, porque la gente tiene miedo a tener esa infección y seguir fumando, que ya sabemos que causa más severa la infección. Pero lo más importante es, yo quiero enfocarme en la población para decirles sobre el screening y cómo se trata el cáncer al pulmón. Adelante, doctor. Cuéntenos un poco más precisamente sobre esos temas. Bueno, lo primero que tienen que hacer es que hemos visto que el screening, o lo que estaba hablando la doctora Esquero, es lo que salva la vida. Y la razón que salva la vida es porque captura el cáncer o lo puedes diagnosticar antes que tienes síntomas. Entonces, lo peor cosa del cáncer es que la gente no enseña síntomas hasta que ya está progresado. Entonces, lo que hace el screening es que si has fumado más de 15 años y tienes una cierta edad, que es 50 años de edad, te hacen una tomografía y esa tomografía detecta el cáncer cuando está bien pequeño. Y cuando está bien pequeño, como cirujano lo podemos sacar y el paciente está salvado. Lo malo es que cuando ya tienes síntomas, cuando ya ha crecido el cáncer, cuando ya ha pasado ese metástasis y ha ido a otros lugares, o es tan grande que te causa una tos o te causa otro tipo de síntoma, ya está más avanzado. Entonces, por eso, como una asociación médica, lo que hemos empujado bastante ha sido el screening. Y cuando los pacientes agarran el screening y vemos el cáncer ahí, que está ahí antes de cualquier síntoma, es cuando le salvamos la vida y han enseñado en estudio después de estudio que así es la forma de salvar a los pacientes con cáncer. Si lo detectas cuando está bien temprano, antes que tú sabes, ha ido a otros lugares en el cuerpo. Entonces, eso es lo que pienso que la comunidad tiene que enfocarse más. Y el COVID-19 ha empujado esa educación porque la gente ahora está un poco más educada en lo que es la salud pulmonar. La gente ya sabe lo que es un rayos X, han tenido rayos X, han tenido tomografía y eso es algo bueno para nosotros como una comunidad, especialmente en Nueva York, que los afectó tanto. Y no sé si nos puede explicar un poquito más, doctor, en qué consiste especialmente esos screenings o estas pruebas que se hacen, ¿sí? Como la tomografía y todo, para que la gente conozca un poquito más. Sí, y la doctora Scott también puede comentar un poco también en esto, pero lo que hemos visto que los estudios, si eres un paciente y si has fumado por más de 15 años y tienes más de 50 años de edad, tú vas a tu doctor y igual como agarras una mamografía o una colonoscopía, te da una tomografía del pecho. Y este chest CT o la tomografía, que es una tomografía con radiación baja, que le dicen low dose radiation CT scan, te toma 2 minutos, te hace un scan, es casi como una rayos X, y así puede detectar el cáncer cuando está bien pequeño. Y eso está cubierto por el seguro, eso es algo que
creo que la gente no está tan educada como la mamografía. Toda mujer ahora sabe que después de cierta edad necesita una mamografía. Casi todo el mundo sabe que después de cierta edad necesita una colonoscopía. Pero la detección de cáncer de pulmón, el screening para el cáncer de pulmón, la gente no está educada. No solamente la gente, pero a varios médicos en la comunidad no están educados y no saben cuándo un paciente lo necesita o no. Y estamos haciendo muchísimo esfuerzo en tratar de empujar ese mensaje y decirle a las personas que debes sacar un screening, debes preguntarle a tu médico si tienes tu tío, tu madre, tu abuela que ha tenido esa historia, ¿no? Y no importa si paró de fumar hace 10 años atrás, todavía debe ganar una tomografía porque eso le puede salvar la vida. Y eso lo hacen cada año. Igual como una mamografía que lo hacen cada 2 años, tu médico va a terminar y va a sacar una CAT scan cada año para poder detectarlo en una forma pequeña, porque después se puede curarlo. Claro, y como dices, es algo muy importante, ¿verdad? Que la gente vea que es mejor hacerse la prueba, ¿verdad? Prevenir ante cualquier cosa. Pero ¿qué pasa si a alguien se le diagnostica el cáncer de pulmón? ¿Es la quimioterapia, la radioterapia o la cirugía? ¿Son parte del enfoque para tratarlo? Sí, y eso es algo que también quería decir. El tratamiento de cáncer del pulmón ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años. Y la razón que ha cambiado es porque hay nuevos medicamentos contra el cáncer del pulmón. Una cosa que se llama targeted therapy, eso es una terapia especialmente para una mutación en el cáncer, o inmunoterapia, que se usa el sistema inmuno para destruir el cáncer. Pero lo primero que se tiene que hacer después de ver una tomografía, se hace una biopsia. Y la biopsia nos dice qué tipo de cáncer es y también dónde está, en qué estado está. Si la tomografía enseña que tienes un metástasis a otro lugar, cambia cómo tratamos el cáncer. O sea, el cáncer más pequeño, ahora lo tratamos solamente con cirugía. Si está localizado solamente en tu pulmón y no lo ven en cualquier otro lugar, agarras una cirugía y punto, no necesitas nada más. Si ya ha metastizado a otros lugares, probablemente necesitas cirugía y quimioterapia o radioterapia o, ¿cómo se dice?, inmunoterapia o otro tipo de droga. Y esa es la combinación cuando ya está un poco más avanzado para tener el mejor chance para curar. Lo interesante de las mutaciones es que aquí hicimos un estudio y yo estaba mirando la gente hispana y la gente, los latinos, tienen más alto una mutación que se llama EGFR. Si comparas, lo que hicimos fue comparar el cáncer de pulmón a los latinos, a los blancos, los morenos y los asiáticos. Y lo que vimos es que comparado con los blancos, los latinos tenían una mutación más alta. Y eso es algo importante porque eso es algo que se puede tratar. Entonces, estamos empujando todo lo que es examinar el cáncer en total, verle todas las mutaciones para tratarlo lo mejor posible. Eso es algo importante. Si tú o alguien en tu familia le da un cáncer al pulmón, que chequeen por todas las mutaciones que hay, porque se pueden tratar. Bueno, muy interesante lo que comenta, doctor. Y de hecho también han cambiado, por ejemplo, estos tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia y todo, porque todavía la gente tenemos de repente pues una idea de cómo era de agresivo anteriormente. ¿Sigue siendo igual de agresivo el tratamiento o ya ha cambiado en algo? Creo que lo que ha cambiado más que todo ha sido, o sea, la quimioterapia es difícil, ¿no? Es difícil para el cuerpo humano y hemos enfocado en otros tipos de tratamientos. Uno de los que han cambiado completamente y el que lo descubrió, ganó el premio Nobel hace como ya 9 años, es la creación de la inmunoterapia. Y la inmunoterapia trabaja muy bien contra el cáncer del pulmón. Y eso es una pastilla nomás. Y lo que hace es usa el sistema inmuno para matar el cáncer. Y lo que hemos visto con un estudio recién publicado hace un año es que después de tener cirugía, si le das inmunoterapia, baja, o sea, cura el cáncer mejor que si no lo das.
Entonces ha cambiado completamente el tratamiento de cáncer de pulmón, especialmente en la gente que ya está más avanzada y ahora es estándar, o sea, ahora ya todo el mundo lo usa. Y es algo que es mucho mejor tolerado que la quimioterapia o la radiación. Entendido, doctor. Y bueno, ¿y quiénes serían los mejores candidatos, verdad, para estos diferentes tipos de tratamiento que están disponibles ahora? Uh, Eso se tiene que hablar con tu oncólogo o con tu cirujano. Esos son los que saben más. Y lo que van a determinar va a ser basado en los estudios que hacen en el cáncer específico que hemos diagnosticado por cada paciente. Entonces, cuando sacamos el cáncer de cada paciente, lo examinamos y hacemos bastantes exámenes para ver las mutaciones y otras markers que decimos que nos puede decir cómo mejor tratar ese cáncer. Entonces, estamos moviéndonos en una era que se llama medicina personalizada, porque cada paciente es tratado un poco diferente dependiendo de las mutaciones que su cáncer tiene. En el caso de la gente que, ¿sí me escucha? De repente Sí, me pone ahora que sí, ahora estoy en sí. muted, sí, me sigue poniendo muted, pero en el caso de la gente que sí requiere la cirugía, ¿verdad? ¿Qué debe esperar ese paciente en el antes, el durante y después de la cirugía? Bueno, la cirugía también ha cambiado mucho en los últimos, creo que 15 años, que ahora lo hacemos todo con cámara o robot. Antes lo hacíamos de una forma estándar, o sea que había un corte grande y estabas en el hospital como 5 o 7 días, pero ahora lo hacemos con una cámara y lo hacemos con robot o usamos como instrumentos que sean el tamaño de un lápiz y el paciente se va a casa en 2 días. Entonces, cuando sacamos el tumor completamente, el paciente se queda con nosotros un par de días, se va a la casa y toma como un par de semanas para estar más o menos bien y poder volver a trabajar. Dependiendo en lo que sacamos y el estado del cáncer, después se determina si necesita quimioterapia o no. Si es un cáncer bien pequeño, no necesita nada más y está completamente curado. Si está un poco más avanzado, necesita quizás inmunoterapia, quimioterapia, radioterapia, dependiendo en lo que sale. Y eso es más o menos tolerado y los pacientes hacen bien, les va bien. Y creo que esta es una información muy importante, ¿verdad? De subrayar de que la cirugía ha cambiado completamente. Hay mucha gente que todavía está bajo la impresión de que es una apertura grande. Ya lo que comenta de lo de robótica también muy interesante. Y bueno, yo creo que la gente también sigue pensando o sigue preguntándose, ¿verdad? ¿Cómo es ese proceso de recuperación o de curación? No sé si usted puede hablar sobre la vida después de una cirugía de este tipo. ¿Hay algo, hay restricciones o algo que no se pueda hacer? No, el cáncer es tolerado muy bien, o no, cuando sacamos una parte del pulmón, es tolerado muy bien. Y hay varios pacientes que le sacamos una parte del pulmón y no lo sienten para nada. Tú sabes, depende en cómo se paciente en el comienzo, porque normalmente, como puedes pensar, tenemos, nuestro paciente normal tiene 70 años de edad y ha fumado toda su vida. Entonces, el resto de sus pulmones no son los mejores. Pero normalmente le sacamos una cuarta parte del pulmón y el paciente no lo siente para nada. Puede comenzar a hacer su vida en 2 semanas, en 6 semanas está casi 95% recuperado y creo que en average mis pacientes vuelven a trabajar en 2 semanas, vuelven a viajar en avión en 4 semanas y es tolerado mucho mejor que era antes, como hace 15 años atrás. Y en cuanto, por ejemplo, a ejercicio o actividades que lo hagan a uno agitarse un poquito más o respirar más profundo, ¿hay algún tipo de restricción? No, en realidad lo que quiero es que a mí me gusta que mis pacientes comiencen a hacer más ejercicio. Yo siempre le digo a todos mis pacientes, lo más importante es la nutrición y el ejercicio. Y eso lo digo desde el día número 1 después de operarlos.
Entonces, lo ves en el hospital, tú ves a los pacientes caminando, haciéndole vueltas al hospital, porque lo más que expandes los pulmones, lo más que recupera, lo mejor que están. Después de cirugía también le da un poco de, tú sabes, malestar, no se sienten bien, le quita el apetito. Entonces yo le digo, no, tienes que comer. Y yo les digo, puedes comer lo que quieras, ¿no? Si te gusta una hamburguesa, come una hamburguesa. Si quieres helado, come tu helado. Porque lo que necesitan es calorías para recuperarse. Entonces son dos cosas que siempre empujo a mis pacientes, la nutrición y el ejercicio. Claro, claro que sí. Pues muchísimas gracias, doctor Villena, por esta información. Creo que es una información muy importante. Y me gustaría nuevamente recordarles a la audiencia que pueden hacer preguntas sobre este tema en nuestro chat de preguntas y respuestas o Q&A. Estoy viendo que ya están algunas personas posteando sus preguntas y vamos a tener una sesión de respuestas al final de nuestro segmento. Así que nuevamente les recuerdo que pueden hacer las preguntas en el Q&A, cualquier pregunta que tengan. Y que este webinar está siendo grabado también para que después lo puedan compartir o volver a verlo, ¿verdad? Si es necesario. Entonces, muchísimas gracias, doctora, doctor. Estamos teniendo una información muy, muy útil. Y bueno, me gustaría también seguir discutiendo algunos consejos o pensamientos finales. Por ejemplo, cualquiera de los dos que quiera contestar, ¿verdad? ¿Cuáles son como los pasos sencillos que se pueden comenzar hoy, ¿verdad? Para asegurarnos que vamos a mejorar esa función pulmonar y salud. Especialmente ahora que, como lo comentaban varias veces, estamos pasando por este periodo crítico, ¿verdad? De COVID-19. Puedo decir que lo más importante es prevenir. Una vez que lo que todos podemos hacer es tratar de prevenir todas las enfermedades pulmonares. Para prevenir, como dijimos, es importante evitar el cigarrillo. La dieta es importante, una buena dieta equilibrada y los ejercicios. El doctor le recomienda a sus pacientes después de tener cáncer. Yo les recomiendo a todos mis pacientes antes de tener ninguna clase de cáncer o ninguna enfermedad, porque hay cada vez más y más indicaciones de que una buena alimentación y un ejercicio diario favorece al cuerpo, no solo en la parte pulmonar, pero el resto del cuerpo. También más y más estamos aprendiendo que la obesidad es bien dañina, que la obesidad es un estado inflamatorio que incrementa todos los riesgos, inclusivos de cáncer. Entonces, un buen peso, una buena dieta y ejercicios son muy importantes para prevenir las enfermedades pulmonares. Yo también estoy completamente de acuerdo con lo que dice la doctora Skell. Eso es muy importante. También en estos tiempos, lo más importante, yo pienso, es la vacuna. Si no estás vacunado con la tercera dosis y te da COVID, te puede dañar los pulmones. Y como está hablando la doctora Skell, la prevención es lo más importante, porque lo que sabemos ahora es que si te da COVID, a algunas personas no solamente es una enfermedad de una semana, 2 semanas, te puede causar daño permanente en los pulmones. Y hemos visto eso en los pacientes. Si agarras una tomografía, hay ciertas personas que le da long COVID o le dicen COVID prolongado, y son pacientes que le han dado un tipo de inflamación a los pulmones que le pasa a casi todo el mundo que tiene COVID, pero a ciertos pacientes les dura 1 año. Ya hemos visto pacientes que ya están casi 2 años y le haces una tomografía y todavía tienen los pulmones dañados o todavía tienen síntomas. Entonces, lo más importante es la prevención en no obtener el COVID con la vacuna y la máscara y el sentido común, ¿no? De no entrar a un lugar que está muy, con mucha gente, exacto, etcétera. Claro, pues sí, muy buena observación, doctor, sobre lo de la vacuna. Todavía yo sé que hay gente que piensa que tal vez no sea tan necesario, pero sí es bueno para prevenir, para tratar de ayudarnos en la cuestión de evitar las enfermedades. Y también, otra pregunta también que sería, oportuna, ¿verdad? Si me preocupa a mí la salud de mis pulmones, como mucha gente, ¿verdad? Que nos preocupa eso.
¿A quién se debe de consultar primero? ¿Al médico de atención primaria o ya ir directamente con un especialista en pulmones? Mi recomendación es siempre ir al médico de cabecera y hacer, no solamente cuando uno ya tiene síntomas, uno debería ir y hacerse su chequeo anual con su doctor de cabecera. Y si tiene síntomas, el primer síntoma que uno tenga, ir al doctor de cabecera y nosotros le mandamos junto al especialista de acuerdo a lo que le vamos a auscultar los pulmones y si escuchamos algo que no esté muy bien, le dirigimos en el lugar indicado. Sí, exacto. Doctor, ¿alguna observación? No, eso creo que la doctora Skell está muy bien ubicada, o sea que ella es la que determina a quién mandar al paciente, porque ese es el examen total. Porque quizás puedes tener un síntoma del pulmón, pero ese es relacionado al corazón o es relacionado al riñón, que también pueden causar daños al pulmón. Entonces, quizás tu síntoma, tú piensas que tengo una tos crónica y piensas que tienes algo que está mal con el pulmón, pero es porque tu riñón está fallando. Y los que determinan eso mejor son los doctores como Dr. Skell. Claro que sí. Y bueno, antes de entrar a nuestra sesión de preguntas y respuestas, me gustaría ver si tienen algunas observaciones también finales que quisieran dar, ¿verdad? Antes de que entráramos a la sesión. Y recordarle nuevamente a la audiencia que puede hacer sus preguntas directamente en nuestro chat de preguntas y respuestas o Q&A. Y ahí vamos a estar respondiendo al final de la sesión todas las preguntas de la audiencia. Doctora, no sé si tenga alguna Sí. observación. Sí, yo quisiera concluir este encuentro con recordarles que vacunarse es muy importante. Tenemos que todos los años recibir la vacuna de la influenza o del flu o de la gripe, porque esa vacuna también nos protege a los pulmones para que no se vuelva en una pulmonía. También las personas mayores de 65 años y las personas menores de 65 años que sufren de otras enfermedades crónicas deben recibir la vacuna de la neumonía. Son dos vacunas, tenemos dos vacunas que protegen contra la neumonía o pulmonía si se lo utiliza en el momento indicado. Entonces, todas esas son las recomendaciones que su médico de cabecera le va a sugerir cuando va a visitarlo: la vacuna de la neumonía, la vacuna del flu o de la gripe cada año son muy importantes para proteger la salud del pulmón. Y como dijo el doctor Villena, definitivamente las tres vacunas del COVID son muy importantes, porque como algunas personas ya se han dado cuenta, hay personas que se han vacunado y se han vuelto a infectar con el COVID. Las personas que tienen las tres vacunas son las que salen mejor y la enfermedad no les afecta. La mortalidad de los no vacunados es muchísimo más alta que de los pacientes vacunados. La enfermedad de los que tienen una o dos vacunas también son un poquito más graves que la de las personas que tienen las tres vacunas. Así es que esa es mi recomendación: vacunarse, vacunarse, vacunarse. Gracias, doctora. Doctor, ¿alguna observación? No, está completamente correcto. Yo siempre he pensado que el mejor paciente es el paciente educado. ¿Y qué significa eso? Que un paciente que toma su propia iniciativa para saber qué necesita y por qué y qué le está pasando. Y, o sea, francamente, justo leí un artículo la semana pasada. La población más mal informada en este país son los latinos, especialmente los latinos que hablan español. Les dan completamente, agarran su información de Facebook, agarran información de WhatsApp, agarran información de cualquier tontería que hay allá afuera y no es de un médico directo.
Y en vez de tratar de ser tu propio doctor, tienes que ver tu doctor y preguntar a las personas reales en qué son los mejores tratamientos, cuáles son los tratamientos reales, especialmente con el COVID, que ha proponido todo lo que es la mala información. Y nosotros como una población latina y que habla español, somos los peores en eso. Y recién vi un artículo que sale en eso. Entonces tienes que ser, tú sabes, no solamente para ti mismo estar educado, pero educar a tus padres, educar a tus hermanos, a tus tíos, a tus abuelos, para tener la mejor información. Y segundo, en el mismo tópico, es que igual como agarras una mamografía o una colonoscopía, tienes que pensar en el pulmón. La razón que agarras una mamografía es porque te salva la vida. Si encuentran cáncer al mamo, lo encuentran temprano y te salva la vida. Igualmente lo hacen con el cáncer al pulmón. Si lo encontramos temprano, es una cirugía, te vas a casa en 2 días y punto. Lo peor que puedes hacer es esconder la cabeza pensando que no, el cáncer al pulmón me va a matar, no hay ningún tratamiento y no agarrar nada. Entonces, si vas al médico, pregúntale, ¿no? ¿Puedo agarrar una screening de cáncer al pulmón? He fumado hace 10 años, o si tienes tu madre o tu tío o cualquier persona que ha fumado, diles, mira, hay un screening, toma 2 minutos y te pueden detectar algo. Y es gratis, o sea, es incluido en todo lo que es el seguro. Entonces, eso es otra forma de tener esa educación. Saber que eso es algo que es apropiado y eso es algo que le puedes recomendar a cualquier persona en tu familia o cualquier amigo que ha fumado antes. Sí, muy buenas observaciones, doctor. Bueno, pues y gracias a los dos, doctora Esquel, doctor Villena. Ha sido una información muy, muy útil y valiosa. Estoy segura que también toda nuestra audiencia coincide con esto, ¿verdad? Y ahora sí vamos a pasar a contestar algunas de las preguntas de nuestros asistentes, que nuevamente les recuerdo, pueden hacer su pregunta directamente en el chat de preguntas y respuestas o Q&A y vamos a estar contestándolas a continuación. Tenemos algunos minutitos, tenemos que entre 7, 10 minutitos, ¿verdad? Para contestar. Así que creo que vamos a empezar, cualquiera de los dos que desee contestar, adelante. Y bueno, aquí tenemos algunas de ellas. Una de ellas es en cuanto a la contaminación ambiental, ¿qué en tanto influye esto en el COPD? Así es la pregunta directamente. La contaminación ambiental es algo que realmente existe y hay que tomarlo seriamente. Lastimosamente, como individuo, tenemos que cuidarnos más de la propia contaminación en nuestro medio ambiente de nuestro hogar. Es importante de que uno tenga, cuidarse de no respirar unos vapores que pueden ser dañinos para la salud. Entonces, la contaminación ambiental generalmente no produce la COPD, como dice la paciente, que son la enfermedad pulmonar crónica, pero le empeora a la persona que tiene esa enfermedad. Entonces, es importante cuando el medio ambiente está muy contaminado, estar dentro del hogar, poner el aire acondicionado o filtros especiales para limpiar el ambiente. El ambiente mundial, toditos tenemos que contribuir a eso y sabemos que está bien contaminado y esa es una conversación que puede tomar otras horas. Entonces no podemos entrar en eso, pero podemos hacer en nuestro medio ambiente, tratar de evitar de usar sustancias tóxicas en nuestro hogar, abrir las ventanas cuando se puede, dejar entrar, ventilar, poner ventiladores, lo que sea para disminuir la inhalación de sustancias tóxicas. Entendido, doctora. No sé, doctor, si quiere agregar algo más a esta pregunta. No, es completamente correcto lo que dice la doctora. Tú sabes, lo peor de todo es fumar. O sea, las personas pueden decir, oh, voy a fumar un cigarro al día nomás, pero ese un cigarro es peor que todo la contaminación que hay, ¿no? Se puede estar en la peor ciudad, con la peor contaminación, con
peor con 20.000 carros y todo así, pero todavía fumar un par de cigarros es peor que eso. O sea, yo pienso que eso es lo peor que puedes tener. Pues estar cerca de alguien que esté fumando, ¿verdad? Ser fumador Exacto. pasivo. Eso Mucha también. contaminación en ese momento. Otra de las preguntas es, después de adquirir COVID-19, ¿qué tiempo hay que esperar para vacunarse o recibir el booster? Es otra de las preguntas. La vacunación del booster se recomienda generalmente que si uno no ha recibido plasma o anticuerpos monoclonales, si ha tenido una enfermedad leve, no se le ha dado ningún tratamiento especial con los anticuerpos o el plasma congelado, después de los 10 días, 10 a 14 días, uno ya puede ponerse la tercera dosis o la segunda, lo que sea que le haga falta. Perfecto. Bueno, también aquí otra de las preguntas que estamos viendo es, ¿cuáles son esos síntomas, verdad? ¿O cuáles son los síntomas cuando ya hay cáncer pulmonar? No sé si doctor quiere contestar o doctora. Bueno, como digo, los síntomas, el síntoma número uno es la tos. Cuando veo a los pacientes que están un poco más avanzados, tienen una tos o han perdido peso, sin tratar de perder peso, o sea, sin dieta. La cara me viene y dice, sí, estaba perdiendo peso, tengo una tos crónica que no me va, y esos son los síntomas más comunes, ¿no? También cuando ya está un poco más avanzado, también tienen dolor al pecho, porque el cáncer invade los músculos y eso también te causa dolor. Y a veces, de vez en cuando, cuando tienes una confusión o un síntoma neurológico, porque también el pulmón hace un metástasis al cerebro. Entonces, cuando tienes cualquiera de esos síntomas, tienes que ir a tu internista para que te haga una evaluación total. Pero esos son los más típicos, la tos y perder peso. Ok, muchas gracias, doctor. Y bueno, aquí tenemos una pregunta de la señora Marina Jiménez. Ella está interesada porque ella dice que tiene una hija de 16 años que tuvo COVID en Navidad y se le quedó la tos y ya es un mes y la tos y dice que ya la llevó al doctor y que está bien, pero que la tos no se le ha quitado. ¿Alguna recomendación para ella? Las recomendaciones generales, no podemos, por supuesto, dar recomendaciones individuales sin tener presente a la persona, pero en general sería bueno que siga haciendo su seguimiento. Nosotros hemos visto, como el doctor ya ha comentado, que la enfermedad del COVID, cuando agarra los pulmones, hay personas que quedan con un daño pulmonar bastante prolongado. Ahora, no sabemos, porque es una cosa nueva, si eso va a durar 2 años, 3 años o 20 años. Lo importante ahora es ir al médico primario que le manda, generalmente cuando tenemos situaciones como esa, le mandamos a los especialistas del pulmón para que le haga su seguimiento, y existe ciertos tratamientos que podrían estar indicados en ese caso. Pero lo más importante es hacer el seguimiento. Claro que sí, doctora. Bueno, otra de las preguntas es, dice, a mí me dio COVID y tengo asma. Ahora estoy en un tratamiento para una tos que me quedó, ¿verdad? ¿Ustedes creen que mis pulmones se puedan recuperar? Esa es otra de las preguntas de la audiencia. Prácticamente estamos hablando del mismo tema, ¿verdad? En realidad que nosotros hemos visto en todo el espectro, gente que tuvo una neumonía muy mala y se ha recuperado completamente, personas que no se han recuperado completamente y personas que le siguen durando que se han curado después de 6 semanas, a veces 2 meses, 3 meses. Hay personas que lo importante es que, como dije antes, seguir el seguimiento y distinguir, para hacer la distinción también, esto es su asma,
que se ha empeorado por lo del COVID o este es un COVID prolongado, que es una nueva enfermedad que hemos descubierto con nuestra epidemia, que son cosas bastante diferentes y pueden tratar en formas diferentes. Sería importante hacer la distinción. Ok, muchísimas gracias, doctora. Bueno, otra de las preguntas de la audiencia es ¿cómo saber si tienes líquido en los pulmones? No sé si el doctor Villena quiera responder. Sí, bueno, si ves al médico, lo que nosotros vamos es auscultar y escuchamos y podemos ver si suena como cuando respiras si tuvieses líquido. Pero los pacientes, los síntomas cuando tienen líquido en los pulmones, el síntoma que tienen es que falta el aire. Nosotros lo vemos normalmente hagamos un rayos X o una tomografía y nos enseña eso. No sé exactamente por qué están preguntando sobre el líquido en los pulmones. Hay varias causas, como estaba diciendo antes, y si por A, B o C razón tienes líquido en los pulmones, pueden ser por varias causas. Pueden ser falla del corazón, puede ser falla del riñón, puede ser hasta el hígado. Entonces tienes que ver a un médico para que te haga una evaluación total. Entendido. Otra de las preguntas es el quiste, a ver si lo pronuncio bien, el quiste hidatídico. ¿Es considerado un cáncer o una vez que es retirado se acaba el problema del pulmón? ¿Dónde está? Es una de las... Sí, no, en Hydarix cyst. Eso es algo bien raro, pero eso lo sacamos como cirujanos y no es reconocido como un cáncer. Es un quiste, es algo que pasa por A, B o C razón y eso normalmente lo sacamos cuando hace cierto tamaño con cirugía y no es relacionado al cáncer. Ok. Otra de las preguntas, ¿verdad? Ha habido bastantes preguntas de la audiencia, la gente está muy interesada y también muy agradecida con esta información que están ofreciendo. Y bueno, la pregunta es si solamente las personas que fuman pueden sufrir de cáncer de los pulmones. Absolutamente no. Y eso es algo que es un nuevo estudio que estamos viendo, porque lo que hemos visto, como estaba diciendo antes, lo más típico que vemos al cáncer del pulmón en la gente que nunca ha fumado un cigarro en su vida es en las mujeres asiáticas de 50, 60 años. Y la razón es que tienen una mutación a ese cáncer que es más prevalente en esa población. Pero lo que enseñamos en nuestro estudio es que también esa misma mutación que vemos en las mujeres asiáticas, la vemos en los pacientes latinos. Y también son pacientes que nunca han fumado. Pero esto es algo nuevo que hemos descubierto recién. Entonces, lo que recomiendo a los pacientes es que si tienes historia de cáncer en tu familia, significa si tu papá, tu hermano, tu tío ha tenido cáncer al pulmón, sí o no han fumado. Si solamente sabes eso, pregúntale al doctor, porque a veces no es exactamente genético, pero hay más prevalencia a que tengas ese tipo de cáncer que afecta a la gente que nunca han fumado en su vida. Es pequeño ese grupo, pero existe, es algo bien real. Okay, gracias, doctor. Es como comentaba, ¿verdad? Hay que seguir, hay que ver nuestra genética, nuestra herencia y también si se ha fumado o no, ¿verdad? Otra de las preguntas que están haciendo también es que si actualmente, ¿verdad? Para una cirugía de cáncer de pulmón, si se utiliza la anestesia general o es solamente local, especialmente por lo que comentaba del tipo de cirugía que se usa actualmente. Bueno, tenemos que hacerlo en general normalmente. Es difícil no hacerlo en general, porque no es porque causa mucho dolor, pero es porque tenemos que aislar a un pulmón para poder trabajar en el otro pulmón. Y para hacer eso tenemos que intubar al paciente. O sea que tiene que ser una máquina que respira por el paciente. O sea, el paciente está completamente dormido. Pero los pacientes lo toleran bien y no hay ningún problema con eso. Varios pacientes dicen que les gusta que han dormido tan bien.
Aprovechar para dormir. Sí, doctora, también una preguntita. Dice, ¿qué tan seguido las personas deben cambiar sus mascarillas? Porque uno habla y respira todo el tiempo y no estás recibiendo aire limpio. ¿Cuál es su sugerencia? Bueno, las mascarillas, número uno, no pongan las mascarillas en el suelo. Ahora uno sale a caminar y donde todo va, ve mascarillas por el camino. Por favor, no aumenten la contaminación del medio ambiente con las mascarillas. Lo más importante es que las mascarillas se cambian cuando están mojadas o sucias, porque una vez que están mojadas ya no funcionan para proteger contra el virus. Y si está sucio, evidentemente no te pondrías de nuevo las mascarillas. Si tú las puedes mantener, nosotros aquí estamos acostumbrados a tener nuestras mascarillas y reusarlas porque la protegemos bastante bien entre que no los sacamos y no los volvemos a poner. Pero una vez que se moje o que se ensucie, hay que cambiarlo. Muchas gracias, doctora. Y bueno, ya por último, porque ya estamos con el tiempo encima, nos están preguntando dónde queda la práctica de cada uno de ustedes y cómo se puede hacer una cita. Bueno, nosotros tenemos la práctica aquí en Queens. Nosotros trabajamos con el New York Presbyterian Queens, que es el hospital que está en la calle principal. Anteriormente también se lo llamaba Booth Memorial. Entonces algunas personas lo conocen con ese nombre. Nuestra clínica donde vemos a los pacientes en la parte de prevención, de enfermedades externas, como le llamamos, está como casi 2 millas del hospital, o sea, no estamos en el mismo área que el hospital. Y el número de teléfono, si quieren anotar, para llamar y tratar de conseguir una cita, hacer una cita, es el 718-670-2903. Y usted puede decir que la doctora Blanca, yo soy la doctora Blanca para todos. ¿Me puede repetir, por favor, el teléfono? Dijo que podría llamar para hacer una cita, pero estamos en Queens, cerca del el Horace Harding Expressway, cerca del Long Island Expressway. Y el número es 718-670-2903. Ok, para que lo tenga, 2903 y doctora Blanca, ¿correcto? Sí. Ok, lo estoy poniendo en este momento en el chat para que la gente lo tenga. Y doctor Villena, ¿sería la misma información para usted? No. Sí, yo trabajo, mi práctica es en el Upper East Side, en el noreste de Manhattan, en el Cornell, en Weill Cornell, que es en la calle 68 y York. Y si me quieren buscar, hay dos formas. Pueden poner Dr. Villena Cornell en Google, y en Google me encuentran rápidamente, o pueden llamar 212-746-6701. 6701. Ok, también lo estamos poniendo en el chat para que lo tengan. Y bueno, quiero agradecer bastante, doctores, por su tiempo y atención al compartir estos importantes asuntos de salud con nuestros asistentes. Y también quiero agradecer a nuestros asistentes por acompañarnos hoy. También quería comentarles que si desean obtener más información o programar una cita con el equipo médico de Weill Cornell, se pueden comunicar también, aquí lo tenemos con Dominique Razón, al teléfono 646-962-2976. Y esa información también está en el chat por si la quieren tomar de ahí. La he compartido en el chat. Y al igual, van a recibir un correo electrónico mañana con toda la información que hemos visto y con un enlace, ¿verdad? Con esta grabación, para que lo puedan ver nuevamente si lo desean o compartirlo con familia y amigos. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor Villena. Muchas gracias, doctor Esquel, por esta información tan valiosa. Muchas gracias a todos y es un placer estar con ustedes, poder comentar la salud del pulmón con estos asistentes participantes de nuestra habla hispana.
Sí, muchísimas gracias y gracias a todo el mundo por mirar. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias y espero verlos en un futuro seminario. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.